Hay lugares en México donde el tiempo no avanza, donde las manecillas del reloj se oxidaron hace un siglo. Se detuvieron, congeladas por el peso de la tradición, por el poder del dinero, por el silencio cómplice de generaciones. Hoy no vamos a un barrio pobre, no vamos a una fosa clandestina cavada por el narco. Hoy vamos a un lugar de belleza deslumbrante, un lugar que huele a lavanda y a tierra fértil. La Hacienda La Inmaculada, en el corazón de Aguascalientes. Un paraíso de muros altos, un Edén custodiado por el miedo. Detrás de sus portones de hierro forjado, una familia guardaba un secreto. Una tradición sagrada. Un pacto sellado con el dolor de sus propios hijos. Durante 5 generaciones. Nadie se atrevió a hablar. Nadie se atrevió a romper las cadenas. Hasta que una niña decidió que prefería morir a obedecer. Esta es la historia de un grito ahogado en lujo, de una jaula de oro. Y de un sistema que, al ser confrontado con el horror, decidió mirar hacia otro lado. Decidió que el papeleo era más importante que un alma. Si crees que la verdad no debe tener precio, si crees que la justicia debe buscarse hasta en los salones más elegantes, quédate conmigo. Suscríbete y escucha, porque el silencio también mata. Pausa musical. La música se vuelve un poco más tensa, un zumbido bajo y constante. Todo comenzó con un hombre que no buscaba problemas, Ricardo Valadez, un periodista joven, de esos que todavía creen en el poder de la palabra, enviado desde la Ciudad de México a Aguascalientes. La tarea era simple, aburrida. Un reportaje sobre el renacimiento de la industria vitivinícola en la región. Fotos de viñedos, entrevistas con enólogos, notas de cata, nada que pudiera cambiar el mundo o destruir una vida. Ricardo pasaba sus tardes en las cantinas del centro, escuchando, observando, buscando el color local para su artículo. Fue allí donde escuchó el nombre por primera vez, La Inmaculada. Lo pronunciaban en susurros, con una mezcla de envidia y temor. Los de la Garza no son de este mundo, le dijo un viejo cantinero, mientras limpiaba un vaso hasta casi desgastarlo. Tienen sus propias leyes, su propio Dios. Ricardo sonrió. Una frase pintoresca, buena para su texto. No sabía que esa frase era una descripción literal. Esa noche, al volver a su modesto hotel, encontró algo debajo de su puerta. Un trozo de papel, doblado 8 veces, como si cada pliegue contuviera una capa de miedo. La caligrafía era temblorosa, urgente. 4 palabras, solo 4. La jaula es de oro. No había firma, no había explicación. Solo esa frase, y el olor a perfume barato y a pánico. Ricardo sintió un escalofrío. Podía haberlo ignorado. Podía haber arrojado el papel a la basura y seguir con su vida, con su reportaje sobre vinos. Pero era periodista, y la curiosidad es una enfermedad incurable. Al día siguiente, comenzó a preguntar. Con discreción. Mencionaba el nombre de la Garza casualmente. Las reacciones eran siempre las mismas. Miradas que se desviaban, conversaciones que se interrumpían. Un muro de silencio. Sólido, infranqueable. La gente de Aguascalientes sabía que había puertas que no debían tocarse. Y la de la Inmaculada era una de ellas. El poder de la familia era una leyenda. Se decía que ponían y quitaban gobernadores, que sus abogados eran lobos con portafolios de piel, que su fortuna era tan vasta como su crueldad. Pero todo eran rumores, susurros, nada concreto. Ricardo pasó 2 días chocando contra esa pared. Se sentía frustrado, estúpido.
persiguiendo un fantasma. Estaba a punto de rendirse, de volver a sus viñedos y a sus entrevistas insulsas. Entonces recibió una llamada, de un número bloqueado. Una voz de mujer, vieja, cansada, rota. «Usted es el periodista que hace preguntas», dijo. No era una pregunta. «Soy yo», respondió Ricardo, el corazón latiéndole deprisa. «Hay cosas que deben morir en la oscuridad», susurró la mujer. «Pero el alma de esa niña no se lo merece». La voz se quebró. «Si quiere saber, venga a la capilla del encino, a medianoche. Vaya solo». La llamada se cortó. Ricardo sintió el sabor metálico del miedo en la boca. Podía ser una trampa, podía ser una broma, o podía ser la llave para abrir la jaula de oro. A medianoche, bajo una luna pálida y enfermiza, Ricardo caminó hacia la capilla. El aire era frío, las calles estaban desiertas, cada sombra parecía una amenaza. Llegó a la puerta de la iglesia y esperó. El silencio era absoluto. Pensó que todo había sido una locura. Entonces, una figura emergió de las sombras, una mujer anciana, encorvada, cubierta por un rebozo negro. Era Sofía. Había sido sirvienta en la Inmaculada durante 40 años. Había escapado hacía una década. Pero su mente nunca abandonó los muros de la hacienda. Sus ojos eran dos pozos de horror antiguo. «Gracias por venir», dijo, su voz apenas un hilo. «¿Qué está pasando en esa casa?». «Zrenia», preguntó Ricardo. Sofía tembló. Miró a su alrededor, como si los fantasmas de la familia pudieran escucharla incluso allí. «No es una casa», susurró. «Es una tumba». Pausa musical. El zumbido se intensifica, se vuelve disonante. Se sentaron en una banca de piedra, lejos de cualquier farola. La noche los envolvía. Sofía comenzó a hablar. Y con cada palabra, el mundo de Ricardo se desmoronaba. «No es por maldad», comenzó, una frase que heló la sangre del periodista. «Es por amor, un amor torcido, un amor que asfixia». Describió la ceremonia del vínculo, la tradición sagrada de los de la Garza, la que nadie, en 5 generaciones, se había atrevido a romper. «Cuando el heredero o la heredera cumple 16 años», explicó Sofía, «debe ser purificado. Debe morir al mundo para nacer a la familia». Ricardo frunció el ceño. «¿Purificado?». Sofía asintió lentamente. «Lo encierran, en el cuarto de abajo». «¿Qué cuarto?». «El que no tiene ventanas, ni luz. El que está forrado de corcho y silencio». Ricardo sintió un nudo en el estómago. «¿Por cuánto tiempo?». 7 días, 7 noches. 7 días, en oscuridad total, en silencio absoluto, una comida al día, pasada por una rendija en la base de la puerta, sin contacto humano, sin una palabra, solo el sonido de tu propia respiración, de tu propio corazón acelerado por el pánico, de tu propia mente quebrándose. «No es solo silencio», continuó Sofía, su voz temblando. «Por las paredes le hablan». «¿Le hablan?». Hay altavoces, ocultos, y la voz de la matriarca. Ahora doña Isabel le recita la letanía. La letanía. Historias del mundo exterior. Un mundo corrupto, sucio, peligroso. Un lugar donde el amor no existe. Donde solo hay traición. Y al mismo tiempo le habla de la pureza de la familia, la santidad de su linaje, la hacienda como el único refugio, el único lugar seguro. 7 días de tortura psicológica, de lavado de cerebro, de demolición del yo. Ricardo se pasó una mano por el rostro. Sentía un sudor frío. «¿Por qué?». Zrenia logró preguntar. «Para que nunca quieran irse», respondió Sofía. «Para que entiendan que fuera de esos muros, solo hay infierno.
para que el vínculo con la tierra, con la familia, sea más fuerte que cualquier otra cosa. Sofía se abrazó a sí misma. Los recuerdos la estaban congelando desde dentro. Yo escuché los gritos, susurró. ¿Los gritos de quién? De la propia doña Isabel, cuando le tocó a ella, hace 50 años. Yo era una niña recién llegada para ayudar en la cocina. Los gritos duraron 3 días. Luego, silencio. Cuando salió era otra persona. Sus ojos estaban vacíos, llenos de deber. Ricardo sintió la textura fría y áspera de la banca de piedra bajo sus manos. El aire olía a humedad y a un miedo tan antiguo que parecía parte de la misma tierra. Podía imaginarlo. La oscuridad, el eco de una voz implacable, la soledad que te devora desde adentro. No era una mutilación física, era una mutilación del alma. ¿Y ahora? Component placement, preguntó Ricardo, la voz ronca. Sofía levantó la vista. Sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. Ahora le toca a Elena. ¿Quién es Elena? La nieta de doña Isabel. Cumple 16 en 2 semanas. Una pausa. Un abismo de silencio. Ella es diferente, continuó Sofía. Tiene luz en los ojos. La misma luz que tenía su madre. ¿Su madre? La hija de doña Isabel. Se llamaba Laura. Ella no soportó el vínculo. 1 año después de la ceremonia, se quitó la vida. Se arrojó desde el balcón más alto de la hacienda. El horror era una espiral sin fin. Cada capa revelaba una más profunda, más oscura. Elena sabe lo que le espera, dijo Sofía. La semana pasada intentó escapar. Corrió por los campos, pero la atraparon. Ahora la tienen encerrada en su cuarto. Vigilada, esperando el día. Ricardo sintió una oleada de náusea. La imagen de una adolescente, atrapada, esperando su turno para que le rompieran el espíritu, para ser sacrificada en el altar de una tradición demente. Por eso la busqué, dijo Sofía, tomando la mano de Ricardo. Su piel era fría y delgada como el papel. Usted tiene que hacer algo. Usted tiene que salvarla. Pausa musical. Las notas de piano son ahora más rápidas, urgentes, llenas de ansiedad. ¿Cómo empieza algo así? ¿En qué momento el amor se convierte en una prisión? Ricardo se pasó la siguiente noche en vela, investigando, conectando los puntos que Sofía le había dado. La historia de los de la Garza no estaba en los libros de sociedad. Estaba en los archivos judiciales, en los registros de propiedad, en las notas al pie de viejos periódicos, 5 generaciones atrás. Don Alejandro de la Garza, el fundador, un hombre hecho a sí mismo, obsesionado con el legado. Su primer hijo, el heredero original, fue enviado a estudiar a Europa y nunca volvió. Se enamoró, se casó, renunció a su apellido y a su herencia. Para don Alejandro, fue una traición peor que la muerte. Vio el mundo exterior como un nido de serpientes, un veneno que corrompía la sangre pura de su familia. Se obsesionó. Una paranoia febril se apoderó de él. Debía proteger su linaje, a cualquier costo. Inspirado en textos religiosos retorcidos y en manuales de disciplina monástica, diseñó la ceremonia del vínculo. No lo veía como crueldad, lo veía como una vacuna, un dolor necesario para evitar un mal mayor, un acto de amor supremo, lo escribió en su diario. Un libro encuadernado en piel que se convirtió en la Biblia de la familia. Les arranco el mundo para que el mundo no me los arranque a mí, escribió. Sufrirán por 7 días para ser salvados por toda la eternidad. Su voluntad debe romperse para que la voluntad de la familia pueda florecer. Su segundo hijo fue el primero en pasar por la ceremonia.
Salió obediente, dócil, atado para siempre a la Inmaculada. Y la tradición nació. Cada generación la replicaba, no por sadismo, sino por un terrorífico sentido del deber. Creían que estaban salvando a sus hijos. La crueldad se había disfrazado de amor. La tortura se había disfrazado de protección. Doña Isabel no era un monstruo, era una sacerdotisa, la guardiana de un pacto de mente. Y estaba dispuesta a sacrificar a su propia nieta, como ella misma fue sacrificada, para mantenerlo vivo. Porque el miedo a romper la tradición era más grande, mucho más grande, que el amor por la niña. Pausa musical. Un silencio abrupto, luego un ritmo constante y mecánico, como el de una máquina. Con la historia completa, con el testimonio de Sofía grabado en su teléfono, Ricardo sintió que tenía un arma, una bomba. Solo necesitaba que alguien la detonara. Estaba equivocado. No sabía que el sistema no busca detonar bombas, busca desactivarlas. Su primera parada fue la comandancia de la Policía Municipal. Un edificio de concreto, caluroso. Olía a café rancio y a resignación. Pidió hablar con el comandante en turno, un hombre corpulento, con un bigote espeso y una mirada cansada. Ricardo expuso el caso, con urgencia, con pasión. Habló de la ceremonia, del encierro, de Elena. Puso el audio de Sofía sobre el escritorio. El comandante escuchó sin cambiar de expresión. Cuando Ricardo terminó, hubo un largo silencio. El único sonido era el de un ventilador de techo, chirriando. El comandante suspiró. Un suspiro profundo, de fastidio. «Joven», dijo, con una calma exasperante. «Estamos hablando de los de la Garza. Lo sé. Por eso es tan grave. Number, por eso no podemos hacer nada». Ricardo sintió una punzada de incredulidad. ¿Cómo que no pueden hacer nada? Es secuestro, tortura, abuso infantil. El comandante se recargó en su silla, que crujió bajo su peso. «Mire, muchacho, no hay denuncia formal. Su testigo es una ex empleada que se fue hace 10 años. La víctima está en su casa, con su familia. Es una propiedad privada. Es una niña a punto de ser torturada». El comandante lo miró, y por primera vez, Ricardo vio algo en sus ojos. No era maldad, era algo peor, era un pragmatismo cínico. «Son sus tradiciones», dijo el comandante, como si eso lo explicara todo. «Raros, sí. Pero son sus asuntos. No nos metemos. Y le aconsejo que usted tampoco se meta». Señaló la puerta. La entrevista había terminado. Ricardo salió de la comandancia. El sol de la tarde le pareció brutal. Sentía una furia helada en las venas. El escritorio pulido del comandante. El zumbido del ventilador. La absoluta, impenetrable indiferencia. El sistema no estaba roto. Estaba diseñado así, para proteger a los poderosos. No se rindió. Su siguiente parada, la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Quizás ellos. Ellos entenderían. Consiguió una cita con una abogada, la licenciada Robles, una mujer elegante, de voz suave. Lo recibió en una oficina impecable, con aire acondicionado. Le ofreció agua. Lo escuchó con atención. Tomó notas. Asentía. Hacía las preguntas correctas. Por un momento, Ricardo sintió una chispa de esperanza. Cuando terminó su relato, la licenciada juntó las manos sobre su escritorio. «Señor Valadez, lo que me cuenta es profundamente perturbador», dijo con un tono de empatía ensayada. «Entonces, ¿van a actuar?», Zrenia preguntó Ricardo. Ella sonrió. Una sonrisa triste, profesional. «Nuestras facultades son limitadas. Sin una queja directa de la víctima o de un familiar de primer grado,
No podemos iniciar una investigación formal en una propiedad privada. Pero la víctima está incomunicada. Y su familia es la que la está lastimando. Lo entiendo. Es un círculo vicioso legal muy frustrante. Podemos, si usted quiere, enviar un exhorto, una carta, solicitando a la familia que nos permita verificar el bienestar de la menor. ¿Una carta? ¿Creen que van a contestar? Sí, claro. Pasen a ver a la niña que estamos a punto de torturar psicológicamente. La licenciada Robles bajó la mirada. Son los protocolos, señor Valadez. Mis manos están atadas. Las manos atadas. Esa frase resonaba en su cabeza, un eufemismo para la cobardía, para la complicidad burocrática. Salió de esa oficina sintiéndose aún más vacío. El aire acondicionado había enfriado su piel, pero por dentro ardía de impotencia. El sistema no era un escudo para los débiles. Era un laberinto diseñado para que te perdieras en él. Último recurso. El más directo. El Ministerio Público. La Fiscalía. Aquí no se trataba de protocolos ni de facultades. Se trataba de delitos. El lugar era un caos. Gente esperando en pasillos. El olor a papel viejo y a desesperación. Después de 2 horas, un secretario judicial lo atendió a través de una ventanilla de cristal grueso. Ricardo, una vez más, contó la historia. El secretario escuchaba sin mirarlo. Sus ojos estaban fijos en una pila de expedientes. Cuando Ricardo terminó, el hombre bostezó. Un bostezo largo, ruidoso, descarado. Luego, sin levantar la vista, habló con una voz monótona. A ver, ¿la presunta víctima es menor de edad? Tiene 15, cumple 16 en 10 días. Ok, y está en casa de su abuela, ¿correcto? Sí, pero... Entonces no califica como privación ilegal de la libertad, porque está bajo la custodia de su tutor legal. Pero la van a encerrar en un sótano. El secretario finalmente lo miró. Sus ojos eran opacos, muertos. Mire, caballero, eso es futuro, especulación. No podemos actuar sobre lo que podría pasar. La ley castiga hechos, no intenciones. Buscó un formulario en un cajón. Lo que puede hacer es llenar este formato. Es el 7C. Notificación de posible situación de riesgo. Anexe una copia de su identificación, la de su testigo si la tiene, y una narración de hechos. Lo sellamos. Y se abre una carpeta de investigación preliminar. ¿Y qué pasa con esa carpeta? Se asigna a un investigador. Él determinará si hay elementos para proceder. ¿Y cuánto tarda eso? El hombre se encogió de hombros. Semanas, meses. Hay muchos casos. Era el golpe final. El sistema no buscaba justicia. Buscaba ordenar el horror en carpetas, clasificarlo, archivarlo. Ponerle un sello y un número de folio al sufrimiento. Ricardo se quedó mirando el formulario. El papel se sentía barato, frágil, una herramienta inútil contra un mal tan antiguo. Sintió que las paredes se cerraban sobre él, el murmullo de la gente, el chirrido de una puerta, el sonido de la justicia rindiéndose. Desesperado, Ricardo hizo lo que mejor sabía hacer. Escribió. Pasó toda la noche redactando el artículo. Volcó toda la furia, toda la impotencia, todo el horror en las palabras. Lo envió a su editor en la Ciudad de México. «Publica esto. Ahora», escribió en el correo. La respuesta llegó a la mañana siguiente. Una llamada. Su editor sonaba asustado. «Ricardo, no puedo publicar esto». «¿Qué? ¿Por qué? Es la verdad». Me llamó un abogado, de un bufete muy importante, a nombre de la familia de la Garza.
Mencionaron una demanda por difamación que nos dejaría en la ruina y otras cosas. ¿Qué otras cosas? No fueron explícitos. Solo dijeron que Aguascalientes es pequeño y que a veces los periodistas curiosos sufren accidentes. La línea quedó en silencio. Lo siento, Ricardo, dijo el editor. La historia muere aquí. El teléfono se sintió pesado en su mano, inerte. No solo el sistema gubernamental le había fallado. Su propia profesión, su refugio, también le había dado la espalda. El miedo era más poderoso que la verdad. El dinero era más elocuente que la justicia. Música final, lenta, desoladora. Las mismas notas de piano del principio, pero ahora suenan a derrota. Ricardo se quedó en Aguascalientes. No podía irse. Era como un fantasma orbitando la hacienda, esperando, sin saber qué. El día del cumpleaños número 16 de Elena llegó. Fue un día soleado, hermoso. El cielo era de un azul cruelmente perfecto. Ricardo se sentó en su auto alquilado, en un camino de tierra con vista a los muros de la Inmaculada. No vio nada, no escuchó nada, solo el silencio, un silencio denso, cargado. El silencio de un grito que nadie iba a escuchar. Imaginó a Elena, sola, en la oscuridad, y sintió que una parte de él se rompía para siempre. Una semana después, vio movimiento. El gran portón de hierro se abrió. Un auto negro, lujoso, salió lentamente. Ricardo aguzó la vista. En el asiento trasero, a través del cristal polarizado, vio una silueta. Una joven, pálida, con el cabello perfectamente peinado, y unos ojos que miraban sin ver, vacíos. Era Elena. La ceremonia había terminado. El vínculo se había completado. Habían matado a la niña y habían dejado la cáscara. El auto se alejó por la carretera, levantando una nube de polvo, y Ricardo se quedó allí, solo, rodeado por el inmenso, indiferente paisaje de Aguascalientes. Había fracasado. Number, el sistema había funcionado a la perfección. Había protegido a los suyos. Había mantenido el orden de la tumba. El mal no siempre grita en los callejones oscuros. A veces susurra en oficinas con aire acondicionado. A veces firma con plumas de oro. A veces se disfraza de tradición, de amor, de deber. Y el peor de los cómplices es el que, ante el horror, se encoge de hombros y dice: «Son los protocolos. Mis manos están atadas». El alma de Elena no fue destruida en un sótano oscuro. Fue destruida en los escritorios de funcionarios cansados, en las llamadas de abogados caros, en la cobardía de un sistema que prefiere la paz de los cementerios a la incómoda batalla por una sola vida. Y esa es la realidad que nadie quiere ver. La realidad prohibida. Y no olvidaré el nombre de Elena. Ustedes tampoco deberían.